Saludos. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, se entendía antiguamente por behetría la práctica en poblaciones españolas durante la Edad Media, cuyos vecinos, como dueños absolutos de ella, podían recibir por señor, o sea, por autoridad, a quienes quisiesen o eligiesen. Visto así, sin profundizar, es un ejercicio democrático en pleno feudalismo. En esta sección de Entre Columnas, en Di lo que algo queda, enemigo de la desinformación, haremos una reseña sobre este tema de profundo significado para comprender el desarrollo histórico de términos como libertad e igualdad, identificado con hechos históricos como la Revolución Francesa o con órdenes de profundo contenido filosófico como la masonería. Según el filólogo español Juan Corominas, 1905-1997, una behetría era una población cuyos vecinos tenían el derecho a elegir su señor, eligiendo como tal a quien les quisiera más bien. Veamos el alcance de la definición. Según Antonio Bengoechea nos explica en la Enciclopedia Vasca, behetría es el territorio que tenía derecho a elegir señor u autoridad a quien le hiciere más bien, y agrega que el primer documento conocido que contiene esta palabra es del año 1075, o sea, hablamos de plena Edad Media. En las behetrías los habitantes del pueblo podían elegir a su señor y pactar las condiciones del contrato. El señor ofrecía la protección y la superestructura organizativa, mientras que los labriegos pagaban ciertas prestaciones. Habían dos tipos fundamentales de behetría. Behetría de mar a mar, según la cual los campesinos podían elegir a su señor entre candidatos de cualquier procedencia. Y behetría de linaje, según la cual los campesinos solo podían elegir entre habitantes de origen noble de la comarca, es decir, los naturales. Ese régimen de autonomía, la behetría, a lo largo de la Edad Media se va deteriorando. En primer lugar, pasa a ser hereditaria, perdiendo el campesino la capacidad de elegir señor. Poco más tarde se pierde también la posibilidad de negociar las condiciones del contrato, tal como se aprecia en el ordenamiento de Alcalá del año de 1348. En el siglo XIII, el Código Castellano de las Partidas prohíbe hacer nuevas behetrías sin permiso del rey. Esta disposición no afectaba a las más antiguas. Este concepto histórico de las propiedades cuyos dueños eran hombres libres y podían elegir su señor, implicaba un derecho extraño y extraordinario en la Edad Media, ya que supone el reconocimiento en el hombre de obrar de una manera u otra o de no obrar, según sean las circunstancias, sin sujeción o subordinación a otra persona en ese momento histórico señalado, y de establecer mediante contratos las prestaciones debidas al señor feudal y por esa vía al rey. Esta institución de la behetría, que merece una investigación profunda como hemos señalado, ha servido como referencia a los estudios masónicos que aquilatan el ejercicio democrático institucionalizado por las logias británicas del siglo XVII, en plena ebullición de la Revolución Inglesa, período de la historia del Reino de Inglaterra que abarca desde 1642 hasta 1688, que se creó la primera y única república y luego el régimen de monarquía parlamentaria que ha prevalecido desde finales del siglo XVII hasta hoy, así como las guerras de religión en las que se persiguieron a católicos y puritanos, entre otros grupos religiosos, y que en las logias masónicas podían convivir e incluso ser parte del cuadro directivo, el que se escogía libremente entre hermanos que se consideraban iguales. Igual ocurrió en otros países europeos hasta que transcurrió la Revolución Francesa e incluso tras los movimientos sociales que hasta mediados del siglo XIX, con la primavera de los pueblos y la Revolución Industrial, trastocó definitivamente el régimen feudal en Europa Occidental. Se impusieron modelos parlamentarios de variados tipos, se perfiló la democracia y con ella las asociaciones como los sindicatos de trabajadores y los partidos políticos, al tiempo que se mineralizaban asociaciones cuyas raíces se encuentran en el siglo XVI y XVII, como la masonería especulativa o filosófica, así como las asociaciones científicas como la de astrónomos, anticuarios, físicos,
médicos, entre otras. La beatría como institución medieval española, sin duda alguna, fue referencia histórica como ejercicio eleccionario que, siendo la libertad inherente a la naturaleza humana, el ser humano en sociedad tiende a practicarla sin obviar las amenazas de grupos de hombres que, apandillados, buscan cercenar el derecho que se tiene de vivir en libertad, trabajando por un régimen que garantice igualdad y fraternidad. Es cuanto, salud, fuerza y unión. Con esta crónica esperamos aguijonear vuestra curiosidad investigativa y contribuir a combatir el tirano de la desinformación y la tiranía del oscurantismo. Gracias por su atención y visto lo visto, di lo que algo queda. Les invitamos a darle me gusta y suscribirse a nuestro canal y hasta el próximo video.